La reunión estaba programada para las 3 de la tarde. Un viernes. Eso ya debería haberme alertado, pero llevaba 6 años en esa empresa y jamás me habían llamado la atención por nada. Creí que sería algo rutinario. Entré a la sala de juntas y allí estaba Marcus, el nuevo gerente de operaciones. Llevaba apenas 4 meses en la empresa. A su lado, la directora de recursos humanos con esa expresión neutra que usan cuando vienen a hacer el trabajo sucio de otro. Siéntate, por favor, dijo Marcus, sin mirarme a los ojos. Me senté. Él abrió una carpeta delgada, demasiado delgada para contener 6 años de trabajo. Hemos estado revisando la estructura del departamento, comenzó, y hemos llegado a la conclusión de que tu posición ya no aporta el valor que necesitamos en este momento. Sentí como si alguien me hubiera apretado el pecho con una prensa. ¿Perdón? Fue lo único que logré decir. Tu rol es principalmente preventivo, continuó, como si estuviera leyendo un guión. Y siendo honestos, en los últimos 2 años no hemos tenido ningún incidente importante. Eso sugiere que o bien los sistemas han mejorado lo suficiente para funcionar solos, o bien tu función se ha vuelto redundante. La directora de recursos humanos asintió levemente. Yo los miraba como si me estuvieran hablando en otro idioma. Marcus, dije, tratando de mantener la calma, no hemos tenido incidentes importantes precisamente porque yo los previne. Antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal para no perderte ninguna de nuestras historias. Si esta historia te atrapa, dale like y apóyanos para que podamos seguir trayendo relatos cada vez más intensos. Ese es literalmente mi trabajo. Él sonrió. Fue una sonrisa condescendiente, de las que te hacen sentir pequeña. Entiendo que lo veas así, pero desde una perspectiva de gestión, es difícil justificar un salario cuando no hay resultados tangibles. Necesitamos personas que aporten soluciones visibles, que generen impacto medible. ¿Impacto medible? Repetí. ¿Qué hay más medible que 0 desastres en 6 años? Él cerró la carpeta. La decisión ya está tomada. Te ofrecemos 2 semanas de liquidación adicionales si firmas hoy y te vas sin hacer ruido. O 1 semana si decides complicar las cosas. Me quedé en silencio. No porque no tuviera nada que decir, sino porque sabía que nada de lo que dijera cambiaría su decisión. Marcus había llegado con ganas de hacer cambios, de dejar su marca. Y yo era una línea en el presupuesto que él podía tachar para demostrar que estaba optimizando recursos. Necesito pensarlo, dije finalmente. Tienes hasta el lunes, respondió él, ya levantándose. Salí de esa sala sintiendo las miradas de todos mis compañeros. Algunos apartaron la vista. Otros me miraron con lástima. Nadie dijo nada. Esa noche no dormí. No por tristeza, sino por rabia. Una rabia fría, calculada. Porque yo sabía algo que Marcus no sabía. Sabía exactamente qué pasaría cuando yo ya no estuviera. Mi título oficial era Coordinadora de Cumplimiento Normativo y Programación de Auditorías. Suena aburrido, lo sé. La mayoría de la gente en la empresa no entendía realmente qué hacía. Y eso era parte del problema. Trabajábamos en logística farmacéutica. Transportábamos medicamentos con condiciones de almacenamiento muy específicas desde los fabricantes hasta hospitales, clínicas y farmacias en 3 estados. No vendíamos aspirinas. Hablábamos de tratamientos oncológicos, insulinas, vacunas, medicamentos para enfermedades raras que cuestan miles de dólares por dosis. Mi trabajo consistía en asegurarme de que cumpliéramos con todas las regulaciones federales y estatales. Y créanme, hay muchas. Demasiadas. Cada medicamento tiene sus propias reglas de temperatura, humedad, documentación, trazabilidad, tiempos máximos de tránsito. Y las agencias reguladoras no bromean. Una sola violación puede significar multas de cientos de miles de dólares, pérdida de licencias, incluso cierre de operaciones. Pero aquí está lo interesante. Si haces bien tu trabajo, nadie se da cuenta. Durante 6 años, yo fui la persona que revisaba cada contrato nuevo antes de que se firmara. La que verificaba que nuestros almacenes mantuvieran las certificaciones actualizadas.
La que programaba las auditorías internas para que estuviéramos siempre listos cuando llegara la auditoría externa sorpresa. La que actualizaba los protocolos cada vez que cambiaba una regulación. ¿Recuerdan cuando hace 3 años uno de nuestros competidores principales tuvo que pagar una multa de $800.000 porque se les venció una certificación de refrigeración? Yo me aseguré de que a nosotros no nos pasara eso. Tenía un calendario con todas las fechas críticas. Certificaciones, renovaciones de licencias, auditorías obligatorias, entrenamientos del personal, calibraciones de equipos. Empezaba a enviar recordatorios con 3 meses de anticipación. Luego con 2 meses. Luego con 1. Luego semanalmente. Y si alguien no respondía, yo misma iba a su oficina y me aseguraba de que se hiciera. ¿Recuerdan el incidente hace 4 años cuando un nuevo cliente quería que transportáramos un medicamento experimental que requería menos de 4 grados centígrados constantes? El contrato era jugoso, más de 2 millones anuales. El equipo comercial estaba emocionado. Firmaron todo en 2 días. Yo revisé el contrato y vi el problema de inmediato. Nuestros camiones refrigerados estaban certificados para mantener entre 2 y 8 grados. Podíamos llegar a 4, pero no podíamos garantizar estar por debajo todo el tiempo. Y el contrato especificaba penalizaciones automáticas por cada envío que no cumpliera la temperatura exacta. Fui a la oficina del entonces gerente de operaciones, le expliqué el problema y le mostré los números. Si aceptábamos ese contrato sin actualizar nuestra flota, cada penalización nos costaría entre 10 y 20.000 dólares. Con el volumen proyectado, podíamos perder dinero en lugar de ganarlo. Renegociamos el contrato. El cliente aceptó una temperatura de hasta 8 grados a cambio de un descuento menor. Todos felices. Crisis evitada antes de ser crisis. Pero nadie recuerda eso como aquella vez que ella nos salvó de perder dinero. Lo recuerdan como ese contrato que se cerró sin problemas. Ese era mi trabajo. Prevenir. Anticipar. Revisar. Verificar. Y cuando haces eso bien, todo parece fácil. Todo parece funcionar solo. Marcus había llegado en septiembre. Para diciembre ya estaba convencido de que mi trabajo era innecesario. Porque en esos 4 meses no explotó nada. Claro que no explotó nada, porque yo ya había resuelto todo lo que podría haber explotado. La última semana antes de mi reunión de despido, había enviado los recordatorios trimestrales habituales. Renovación de certificaciones. Auditoría interna programada. Actualización de protocolos por nuevas regulaciones federales que entrarían en vigor en marzo. Nadie respondió esos correos. Nadie nunca respondía en la primera ronda. Pero esta vez, yo no estaría allí para insistir. El lunes por la mañana llegué temprano. Había tomado mi decisión durante el fin de semana. Fui directamente a la oficina de Marcus. Él estaba tomando café, revisando su teléfono. Buenos días, dije desde la puerta. Levantó la vista, sorprendido de verme tan tranquila. ¿Ya decidiste? Sí, respondí. Acepto la liquidación. Pero necesito 2 cosas. Él arqueó una ceja. Te escucho. Primero, quiero por escrito que mi despido no es por causa justa, que es una reestructuración del departamento. Segundo, quiero acceso durante esta semana para documentar todo lo que hago, para quien vaya a asumir estas funciones. Marcus sonrió, aliviado. Por supuesto. Es lo más profesional. Te lo agradezco. ¿Quién va a asumir mis funciones? Pregunté. Él se encogió de hombros. Vamos a distribuirlas entre el equipo existente. Probablemente Stephanie maneje las auditorías, y los gerentes de área se encarguen del cumplimiento de sus propias secciones. Asentí. Stephanie era asistente administrativa. Buena en su trabajo, pero no tenía idea de regulaciones farmacéuticas. Y los gerentes de área ya estaban saturados con sus propias responsabilidades. Entiendo, dije. Voy a preparar un documento completo. Y lo hice. Pasé toda esa semana creando el manual más detallado, técnico y exhaustivo que pude. 180 páginas.
Incluí cada regulación, cada protocolo, cada fecha crítica del calendario anual, cada contacto importante en las agencias reguladoras, cada detalle sobre certificaciones y renovaciones. Lo formateé en un PDF, lo guardé en el servidor compartido, envié un correo a todo el equipo de gerencia informando dónde estaba el documento. Sabía que nadie lo leería. Era demasiado largo, demasiado técnico, demasiado aburrido. Pero yo habría cumplido. Habría documentado todo. El jueves, Marcus me pidió que entregara mi laptop y mi acceso a los sistemas. Por política de seguridad, explicó. Pero puedes terminar la semana si necesitas recoger tus cosas personales. Ya terminé, dije. Todo está documentado y compartido. Perfecto, respondió, sin mirar realmente el documento que le mostraba en pantalla. Te deseamos lo mejor. El viernes fue mi último día. Algunos compañeros me dijeron adiós. Otros evitaron el tema. Stephanie me abrazó y me dijo que me extrañaría. Si necesitas ayuda con algo del cumplimiento normativo, le dije, todo está en el documento que compartí. Y si tienes dudas, puedes escribirme. Gracias, respondió. Aunque espero no tener que meterme mucho en eso. Suena complicado. Sonreí. Lo es. Salí de la oficina a las 5 de la tarde. No miré atrás. Pero antes de irme, hice una última cosa. Revisé mi calendario personal, ese donde tenía todas las fechas críticas. Y marqué una en particular. 18 de marzo. Vencimiento de la certificación principal de refrigeración de toda la flota de transporte. Renovación requerida con 60 días de anticipación mínimo. Proceso de inspección y aprobación que toma entre 4 y 6 semanas. Yo había enviado el primer recordatorio en diciembre. Nadie había respondido. Ya no era mi problema. Las primeras 3 semanas fueron extrañas. Dormía hasta tarde. Actualizaba mi currículum. Respondía mensajes de LinkedIn. Me sentía aliviada, honestamente. 6 años haciendo un trabajo que nadie valoraba habían sido agotadores. Pero también me sentía vacía. Como si una parte de mí estuviera esperando que algo pasara. Y entonces pasó. Era mediados de marzo cuando recibí el primer mensaje de Stephanie. Hola, sé que ya no trabajas aquí, pero tengo una pregunta rápida. Llegó un correo de la agencia reguladora sobre una certificación. ¿Sabes de qué se trata? Le pedí que me reenviara el correo. Era una notificación automática. La certificación de refrigeración vencía en 3 días. Si no presentaban la documentación de renovación antes de esa fecha, la flota completa quedaría fuera de servicio hasta que se completara el proceso. Le respondí con la mayor neutralidad posible. Eso debió gestionarse hace 2 meses. El proceso toma entre 4 y 6 semanas. Si no empezaron ya, no van a llegar a tiempo. ¿Qué significa eso? Significa que no van a poder transportar ningún medicamento refrigerado hasta que renueven la certificación. Y eso es casi el 70% de su negocio. Tardó 10 minutos en responder. ¡Oh Dios! No volví a saber de ella ese día. Pero al día siguiente, Marcus me llamó. Dejé que sonara 4 veces antes de contestar. Hola, Marcus. Necesito que vuelvas, dijo sin preámbulos. Por unos días. Como consultora. Pagaremos tu tarifa. ¿Qué pasó? Pregunté, sabiendo perfectamente qué había pasado. Hay un problema con una certificación. Stephanie dice que tú sabrías cómo resolverlo. La certificación de refrigeración, dije. Sí, lo sé. Les envié recordatorios en diciembre, enero y febrero. Silencio al otro lado. ¿Y qué podemos hacer ahora? Ahora nada. Debieron empezar el proceso hace 2 meses. La certificación vence mañana. Cuando eso pase, legalmente no pueden operar la flota refrigerada hasta completar la renovación. ¿Cuánto tarda eso? Entre 4 y 6 semanas. Si tienen suerte y la agencia está poco ocupada. Eso nos va a costar millones, dijo, y por primera vez escuché pánico en su voz. Lo sé, respondí con calma.
Por eso yo me aseguraba de que no pasara. Otro silencio. ¿Puedes arreglarlo? No. Nadie puede. El proceso tiene tiempos establecidos por ley. Tienen que presentar solicitud, pagar las tasas, pasar inspecciones, esperar aprobación. No hay atajos. ¿Y qué hacemos con los contratos activos? Tendrán que subcontratar el transporte con otra empresa certificada. O cancelar los envíos y pagar las penalizaciones. Escuché cómo respiraba hondo. ¿Cuánto cobras por hora como consultora? $300, dije, triplicando mi antiguo salario por hora. Está bien. ¿Puedes empezar mañana? No, respondí. Tengo entrevistas de trabajo toda la semana. Pero puedo enviarte por correo los contactos de las personas en la agencia que manejan estas renovaciones. Y los nombres de 3 empresas de transporte que podrían ayudarlos temporalmente. Sin costo. Gracias, dijo, derrotado. Marcus, añadí antes de colgar. Todo esto está en el documento de 180 páginas que dejé en el servidor. Página 42. Fechas críticas y procedimientos de renovación. Colgué. Me sentí poderosa por unos 5 minutos. Luego me sentí mal. No por Marcus. Él se lo había buscado. Sino por los pacientes que no recibirían sus medicamentos a tiempo. Por los empleados del almacén que probablemente serían enviados a casa sin paga mientras la empresa resolvía el desastre. Por Stephanie, que estaba lidiando con un caos que nunca debió ser su responsabilidad. Esa noche casi llamé de vuelta. Casi ofrecí ayudar gratis, solo por ellos. Pero no lo hice. Porque ayudar hubiera validado la idea de que mi trabajo no era necesario. Que yo era reemplazable. Que cualquiera podía hacer lo que yo hacía. Durante las siguientes semanas, me llegaron rumores a través de antiguos compañeros. La empresa había tenido que suspender casi todas las operaciones refrigeradas. Habían subcontratado a precios altísimos. Habían pagado penalizaciones millonarias por incumplimiento de contratos. 3 clientes grandes habían cancelado sus acuerdos. Marcus había sido llamado a una reunión de emergencia con los directores. Y yo había recibido una oferta de trabajo de una de las empresas competidoras. Mejor salario, mejor título, respeto desde el primer día. Acepté el nuevo trabajo a principios de abril. Mi nuevo jefe me recibió con una sonrisa genuina y me dijo algo que se me quedó grabado. Entiendo que vienes de un lugar donde no valoraban la prevención. Aquí es diferente. Aquí entendemos que los mejores días son los días aburridos. Fue como escuchar a alguien hablar mi idioma por primera vez en años. En mi nueva empresa, trabajo con un equipo. Tengo recursos. Cuando envío un recordatorio sobre una fecha crítica, la gente responde. Cuando identifico un riesgo, me agradecen en lugar de preguntarme por qué me preocupo tanto. Hace 2 meses, revisé un contrato nuevo y encontré una cláusula que nos habría expuesto a responsabilidades enormes si algo salía mal. Lo señalé. Renegociamos. El director comercial me invitó a almorzar para agradecerme personalmente. Nos acabas de ahorrar un dolor de cabeza enorme, me dijo. Es mi trabajo, respondí. Y lo haces muy bien. Ese tipo de reconocimiento cambia todo. A finales de mayo, Stephanie me escribió de nuevo. Me contó que Marcus ya no trabajaba en la empresa. No lo habían despedido oficialmente, pero le habían sugerido que renunciara. Lo reemplazó alguien del equipo original, alguien que había estado allí desde antes que yo y que entendía cómo funcionaban realmente las cosas. También me dijo que habían contratado a 2 personas para cubrir mi antiguo puesto. 2. ¿Te gustaría volver? Me preguntó. El nuevo gerente preguntó si estarías interesada. Lo pensé sinceramente. Parte de mí quería decir que sí, solo para demostrar que podía. Para volver en mis términos, con el triple del salario y el doble del respeto. Pero la verdad es que ya no quería volver. Porque ese lugar nunca valoró lo que yo hacía hasta que dejé de hacerlo. Y yo merecía estar en un lugar donde me valoraran antes del desastre, no después. Gracias, pero estoy feliz donde estoy, respondí. Y era verdad. Ahora, cuando miro hacia atrás,
No siento rabia. Siento algo parecido a la paz. Aprendí algo importante de todo esto. Tu trabajo tiene valor incluso si nadie lo ve. Especialmente si nadie lo ve. Porque eso significa que estás haciendo exactamente lo que debes hacer. El mejor trabajo de prevención es invisible. Y eso no lo hace menos real. También aprendí que hay lugares que solo entienden el valor de algo cuando lo pierden. Y esos no son lugares donde quieres estar. Marcus tomó una decisión basada en números que no entendía. Vio una línea en un presupuesto y pensó que podía borrarla sin consecuencias. Creyó que la ausencia de problemas significaba que nadie los estaba previniendo. Se equivocó. Y yo dejé que lo descubriera solo. No busqué venganza. No saboteé nada. No hice nada malo. Simplemente dejé de hacer lo correcto por ellos. Y a veces, eso es suficiente. Hoy tengo un trabajo que me respeta. Tengo un jefe que entiende que la prevención no es paranoia, es profesionalismo. Tengo compañeros que leen mis correos y responden. Y cuando miro mi calendario lleno de fechas críticas, renovaciones pendientes y auditorías programadas, ya no siento el peso de ser la única que se preocupa. Porque ahora todos nos preocupamos. Y eso hace toda la diferencia. La última vez que supe de mi antigua empresa, habían logrado finalmente renovar todas sus certificaciones. Les tomó 3 meses, cientos de miles de dólares en pérdidas, y la confianza de varios clientes importantes. Pero lo lograron. Y espero, sinceramente, que ahora entiendan por qué alguien necesita estar vigilando esas fechas en un calendario. ¿Por qué alguien necesita ser la persona molesta que envía recordatorios constantes? Porque la prevención no es un lujo, sino una necesidad. Porque aprender esa lección de la manera difícil es costoso. Y algunos errores no se pueden deshacer. Solo se pueden prevenir.